Viendo la multitud, el maestro de Nazaret subió al monte, se sentó, sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurado el que sea manso, porque poseerá en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 1 al 12. Bienaventurado quien cumpla con la palabra de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 10 de junio, año 2024. Nuestro santo para hoy es un santo italiano, excelente en su manera de ser. Está ubicado en el siglo XIV de la historia de Italia. Es un beato, Juan Dominici, que superó un problema que tenía de nacimiento, que técnicamente le llaman dicción. Tenía problemas de dicción, parecido así como al problema de Moisés. Tartamudeaba, no podía pronunciar bien las palabras, pero eso no fue problema para que llegara a ser un hombre maravilloso, un religioso dominico que llegó a ser arzobispo de Ragusa en Italia, cardenal en el tiempo del Papa San Sisto. El beato Giovanni Dominici tuvo como una cantidad de cualidades muy buenas. Excelente teólogo, tenía una memoria prodigiosa. Cuando entró a una comunidad religiosa lo miraron como maluco por el problema de dicción, pero cuando se dieron cuenta que esta personita tenía una memoria impresionante, una capacidad de hablar teológicamente, también era poeta, era un excelente orador. También fue diplomático porque fue enviado por el Papa a ejercer la diplomacia como embajador del Papa. Es decir, un hombre a carta cabal, santo con una cantidad de virtudes impresionantes. Llegó a la orden de los predicadores de los padres dominicos y fue enviado en 1418 a Hungría para contraer las herejías de los precursores de la Reforma Protestante. Ahí tenemos a un fiel servidor de la casa de Pedro, de la casa del Vaticano, de la casa papal. Asistió al cónclave que eligió al Papa Gregorio XII y el mismo Papa lo consagra arzobispo y más tarde cardenal. Ahí tenemos a una persona que, a pesar de una limitación como la dicción, llega muy lejos porque está muy lleno de Dios. Beato Juan Dominici. Bienaventurado, bienaventurada aquella persona que cumpla con la palabra de Dios. Tiene toda la razón. Ahora, yo me atrevería a decir que si uno quisiera sintetizar todo un evangelio y poderlo comprimir, yo me quedaría con ese capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, porque es el programa de vida de cualquier persona que quiera hacer tanto bien a Dios, a la iglesia, a la sociedad,
que quiera ser una excelente persona. Será bienaventurado, bienaventurada esta persona que haga exactamente eso. Con eso sería suficiente, como dice el Papa Francisco en la Carta de Identidad de un Cristiano. Si uno quisiera saber por qué soy cristiano y cómo ser un verdadero cristiano, cumpla muy bien las bienaventuranzas que están en el capítulo 5, Evangelio según San Mateo. Ahora, la frase para hoy. La frase para hoy la tomé de una excelente santa del año 1910. Nace en Skopje, Macedonia. Es una misionera de la caridad. También le dieron Premio Nobel de la Paz. Fue muy compañera en el pontificado de San Juan Pablo II. Ella es Santa Teresa de Calcuta. Y Santa Teresa de Calcuta se puso a estudiar todas las bienaventuranzas y se quedó con una, que esa es la frase que tenemos para hoy. Santa Teresa de Calcuta decía: bienaventurada la persona que logre ser humilde, mansa de corazón. Bienaventurado el que logre ser humilde y manso de corazón. Esa es la frase para hoy, la primera frase máxima para hoy. ¿Por qué? La explica la santa, sí. La santa dice: si la persona logra ser humilde, es la madre de todas las virtudes. Se obtiene la pureza, la caridad y la obediencia. Y al ser humilde, el amor se le vuelve real a esa persona y hace mucho bien a los demás, decía la santa. Si eres una persona humilde, nada te tocará. Porque es que la persona que es humilde no está buscando ni puestos, ni que lo nombren en las redes sociales, no está buscando que lo nombren embajador en ninguna parte, simplemente servirle a Dios y ya se acabó. Si eres una persona humilde, no estás buscando estar por encima de los demás, dice la santa. Nada te tocará, ni alabanzas ni desgracias, porque eres humilde. Oigan esa santa. Si te culpan, tampoco tendrás problemas porque eres humilde, dice la santa. Si te culpan, no te desanimarás. Y si alguien te llama santo en tu vida de laico, de religioso, de religiosa, no te pondrán en un pedestal porque eres una persona humilde, ni se sube ni se baja, se está ahí quietico donde está y produce mucho porque tiene la mejor herramienta para ser un buen bautizado, un buen cristiano, una gran persona en una sociedad. La mejor herramienta es que sea una persona humilde. Ahí tenemos la máxima de Santa Teresa de Calcuta: bienaventurado si eres humilde y manso de corazón. Y la otra máxima de hoy es del Papa Francisco. El Papa Francisco dice: las bienaventuranzas son la carta de identidad de un cristiano. Las bienaventuranzas son la carta de identidad de un cristiano, de un católico, de un creyente, de un sacerdote, de una religiosa. ¿Cómo podemos describir el ambiente, la sintonía de todos aquellos creyentes que toman en serio la palabra de Dios y logran vivir en el reino de Dios? La respuesta es la siguiente: será bienaventurada la persona que logre hacer la voluntad de Dios. Ese es un trabajo para toda la vida, hacer la voluntad de Dios y también distinguir si lo que voy a hacer y lo que voy a decidir será la voluntad de Dios. ¿Será voluntad de Dios que yo diga, que haga esto, que ataque a esta persona? ¿Eso será voluntad de Dios? Aquella persona que logre perseverar las 8 propuestas del Hijo de Dios. ¿Cuáles son las 8 propuestas del Hijo de Dios para una persona creyente? La pobreza en el espíritu, la mansedumbre, soportar el dolor y el sufrimiento, practicar bien la justicia, tomar decisiones pero desde la misericordia, guardar la pureza del corazón, ser un mensajero y un ejemplo de paz y ser una persona sabia para enfrentar la persecución y la difamación de los demás, que no falta todos los días. Un buen ejemplo para nosotros los católicos lo tenemos en la Virgen María,
que ella se conservó bienaventurada porque escuchó y cumplió con la palabra de Dios. Por ejemplo, Santa Isabel la Prima tiene toda la razón en decirle: María es bienaventurada por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado por el Señor. María es una mujer bienaventurada, dichosa, alegre, grande, impresionante como mujer. Llegó a ese rango de ser bienaventurada. Como tomémoslo así como una palabra privilegiada. Qué persona tan privilegiada, qué cualidades tan bonitas que tiene, qué humildad, qué sencillez, qué cantidad de servicio de esta persona. Esa es una persona bienaventurada. San Pablo VI, el primer papa que visitó Colombia, enseñaba en qué consiste el reinado de Dios, expresado por las bienaventuranzas. Y el Santo Padre decía: establecer un mundo nuevo, una manera de ser diferente, de vivir el Santo Evangelio, donde el reino del proyecto de vida es Dios. Eso lo dijo en una carta encíclica muy famosa de esa época, de la década del 60, la encíclica Evangelii Nunciandi del Papa San Pablo VI. Y el Papa Francisco, como ya nos dijo la máxima de hoy, en la carta de identidad de un cristiano, las bienaventuranzas. Pero hay un detalle que hay que tener en cuenta, que el Papa Francisco destacó en esa audiencia en el año 2020. El Papa Francisco decía: cada bienaventuranza tiene 3 partes. Primero está la palabra bienaventurado, como para decirle a un ser humano: usted será grande, será maravilloso, usted llegará muy lejos, usted tiene las cualidades para ser ese hombre y esa mujer maravilloso, maravillosa, lo podrá ser. Entonces, ¡pum!, como tocarle el corazón, dice el Papa Francisco a la persona, y dice: lo primero que está la palabra es invitando a la persona a que sea bienaventurado, es decir, vamos para adelante. Luego viene la situación en que se encuentra el bienaventurado. ¿Por qué será bienaventurado? Es la segunda parte. ¿Por qué? Por ejemplo, si tomamos a Teresa de Calcuta, diríamos porque se conservó en la humildad. La pobreza del espíritu, la aflicción, el hambre, la sed, la justicia, y así sucesivamente, dice el Papa. Y la tercera es el motivo de la bienaventuranza. Entonces, si la bienaventuranza le dice a una persona: será bienaventurado aquella persona que sea humilde porque tal cosa, ese es como el motivo que dice el Papa Francisco. Termina la formulación de la bienaventuranza. Cada bienaventuranza está compuesta de 3 elementos básicos. ¿Cómo es de importante aprender a ser una persona bienaventurada? Querido Dios, mil y mil gracias por toda la sabiduría que nos enseñaste hoy para ser una gran persona, un buen creyente, un gran sacerdote, una buena religiosa. Bienaventurado el que cumpla la palabra de Dios, bienaventurado la persona que sea humilde y mansa de corazón. Las bienaventuranzas son la carta de identidad de un cristiano. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.